Escúchame bien, porque lo que está pasando en México ahora mismo no es un problema de México, es un problema tuyo, es un problema de este país, de esta economía, de este sistema de poder que lleva décadas usando la violencia al sur de la frontera como válvula de escape para sus propias contradicciones internas. Hay algo que los grandes medios no te están diciendo sobre la posible eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que construyó el cártel Jalisco Nueva Generación hasta convertirlo en una de las organizaciones criminales más poderosas y militarizadas del hemisferio occidental. Y no es que su muerte traiga paz. La historia del capitalismo tardío nos enseña algo diferente, algo incómodo. Cuando cae un líder en estructuras criminales que nacieron como respuesta a la pobreza sistemática y al abandono del Estado, no desaparece el poder, se fragmenta, se multiplica, se vuelve más peligroso, más impredecible, más violento. ¿Y quién paga ese precio? No los arquitectos de las políticas de austeridad, no los bancos que lavan ese dinero, lo pagan los de abajo, siempre los de abajo. Hoy vamos a hablar de eso con honestidad. Mira, para entender lo que está pasando realmente con el Mencho, con el CATN, con México y con la relación que tiene todo esto contigo viviendo aquí en los Estados Unidos, necesitamos ir más atrás, mucho más atrás, porque si solo miramos la superficie, si solo vemos las noticias de que cayó un capo, que hubo un operativo, que el gobierno mexicano o el gobierno norteamericano celebra una victoria, estamos siendo engañados. Estamos consumiendo el espectáculo y no la realidad. Y yo no estoy aquí para darte espectáculo. Estoy aquí para darte contexto. Estoy aquí para darte la verdad que el sistema prefiere que no conozcas. Nemesio Oseguera Cervantes no nació siendo el Mencho, nació siendo un hombre pobre en Michoacán, en una región de México que el Estado abandonó hace generaciones. Un hombre que como miles, como millones de mexicanos vio que el sistema económico formal no tenía nada que ofrecerle, ni trabajo digno, ni educación de calidad, ni seguridad, ni futuro. Y eso no es una excusa moral para lo que construyó después, es un análisis honesto de cómo funciona el capitalismo en su periferia. Cuando el sistema formal no provee, el sistema informal llena ese vacío. Y cuando el sistema informal está armado, financiado por la demanda de consumo del país más rico del mundo y conectado con estructuras globales de lavado de dinero, entonces ese sistema informal se convierte en algo que ya no puedes llamar simplemente crimen. Se convierte en poder paralelo, se convierte en gobernanza alternativa, se convierte para muchos mexicanos que viven en zonas donde el Estado simplemente no existe en la única realidad que conocen. El CJNG que el Mencho construyó no es una pandilla callejera. No cometamos el error intelectual de reducirlo a eso. Es una organización que opera con lógica corporativa, con departamentos de finanzas, con unidades militares entrenadas, con capacidad de infiltración institucional, con redes de distribución que llegan desde los puertos del Pacífico mexicano hasta las ciudades del interior de los Estados Unidos. Es una organización que, según analistas de inteligencia, genera entre 20 y 30 mil millones de dólares al año. Para que tengas una referencia de lo que eso significa, estamos hablando de más dinero del que generan muchas empresas del Fortune 500. Estamos hablando de un poder económico que no puede existir en el vacío, que necesita bancos, que necesita abogados, que necesita políticos, que necesita, en última instancia, la complicidad activa o pasiva de estructuras institucionales en ambos lados de la frontera. Y aquí es donde la conversación se pone incómoda para muchos, porque es muy fácil señalar a México, es muy conveniente para ciertos sectores políticos en este país que México es un Estado fallido, que los mexicanos no pueden gobernarse, que el problema viene del sur. Esa narrativa es no solamente falsa, es deshonesta. Es una narrativa que existe para desviar la atención de la responsabilidad norteamericana en todo este sistema, porque el negocio del narcotráfico no existiría sin la demanda de consumo de los Estados Unidos, no existiría sin los bancos norteamericanos que durante décadas han lavado dinero del crimen organizado con multas, que son para ellos simplemente el costo del negocio. No existiría sin la industria de las armas de este país, que provee de manera legal e ilegal el armamento con el que estos cárteles han construido ejércitos privados capaces de enfrentarse a las fuerzas del Estado mexicano. Entonces, cuando hablamos de la posible eliminación del Mencho, necesitamos hacer la pregunta correcta.
Y la pregunta correcta no es si México va a estar mejor o peor sin él. La pregunta correcta es, ¿qué sistema produjo a El Mencho, y ese sistema va a cambiar si El Mencho desaparece? Y la respuesta, si somos honestos, si aplicamos el análisis que la historia nos ofrece, es no. El sistema no va a cambiar porque el sistema es funcional para quienes tienen poder en él. Es funcional para los grandes capitales que se benefician del lavado de dinero. Es funcional para ciertos sectores del aparato de seguridad en ambos países, que justifican sus presupuestos millonarios con la existencia del enemigo. Es funcional para los medios de comunicación que venden el espectáculo de la narcoguerra, y es funcional paradójicamente para las estructuras políticas que usan el miedo a los cárteles para justificar políticas migratorias, políticas de seguridad, intervenciones militares que tienen agendas muy diferentes a las que declaran públicamente. Veamos qué ha pasado históricamente cuando cae un líder de esta magnitud, porque no estamos ante un fenómeno nuevo, estamos ante un patrón que se ha repetido con una consistencia casi matemática. Cayó Pablo Escobar en Colombia, en 1993. El mundo celebró, los gobiernos se felicitaron, y lo que siguió fue la fragmentación del cartel de Medellín en docenas de organizaciones más pequeñas, más difíciles de rastrear, más violentas en su competencia entre sí por el territorio que Escobar había controlado. La producción de cocaína en Colombia no bajó, subió, porque el problema no era Pablo Escobar como individuo, el problema era la estructura económica y social que lo hizo posible, y esa estructura seguía intacta. Cayó Osama Bin Laden en 2011. Los Estados Unidos celebraron, y el terrorismo jihadista no desapareció, se transformó. Se fragmentó. Surgió el ISIS, que fue en muchos sentidos más brutal y más difícil de combatir que Al-Qaeda centralizada. Porque cuando destruyes la cabeza de una organización descentralizada, no la matas, la liberas para que se convierta en algo más adaptable, más hidráulico, más peligroso. Cayó el Chapo Guzmán. Primero lo capturaron en 2014, después se escapó de manera cinematográfica en 2015. Lo volvieron a capturar en 2016, lo extraditaron en 2017 y el cártel de Sinaloa no desapareció. Siguió operando, se reorganizó. Sus hijos tomaron el control de facciones. Surgieron conflictos internos que produjeron más violencia, no menos. El mercado siguió siendo el mismo, la demanda siguió siendo la misma, y lo que cambió fue simplemente la distribución del poder interno, con todas las consecuencias violentas que eso implica para las poblaciones civiles que viven en esos territorios. Entonces, cuando pienso en la posible eliminación del Mencho, lo que veo no es el fin del CNG. Lo que veo es el inicio de una transición de poder que va a ser casi con certeza profundamente violenta, porque el CJNG bajo el Mencho ha sido una organización construida alrededor de su figura personal, de su capacidad de ejercer control, tanto por la fuerza como por la lealtad personal. Cuando esa figura desaparece, la pregunta inmediata es, ¿quién llena el vacío? Y esa pregunta no se responde en reuniones corporativas con orden del día y votaciones democráticas. Esa pregunta se responde con sangre, se responde con traiciones, se responde con facciones que se fragmentan y que luchan entre sí por el control de rutas, puertos, territorios, alianzas políticas que el Mencho había consolidado durante años. Y todo eso tiene consecuencias directas aquí en los Estados Unidos, porque cuando hay inestabilidad en las estructuras del crimen organizado transnacional, lo que sube no es solo la violencia en México, lo que sube es la disrupción de cadenas de distribución que afectan los mercados de drogas en este país. Lo que sube es la desesperación de miles de personas en comunidades mexicanas que dependen de economías informales conectadas a estas estructuras, ya sea directa o indirectamente. Lo que sube es la presión migratoria, porque cuando la violencia se intensifica, cuando el Estado mexicano no puede o no quiere proteger a sus ciudadanos, la gente huye y esa gente huye hacia acá y entonces el ciclo se repite, y entonces los políticos aquí usan ese flujo migratorio para construir más muros, para justificar más militarización de la frontera, para alimentar más narrativas de miedo que son electoralmente convenientes, pero que no resuelven absolutamente nada. Ahora bien, hay algo más que necesitamos discutir, y es la dimensión geopolítica de todo esto, porque me parece que es la que menos se analiza en los medios convencionales.
La relación entre México y los Estados Unidos en este momento histórico no es simplemente la relación entre un país vecino y su socio comercial más importante. Es una relación que está siendo reconfigurada en tiempo real por fuerzas que van mucho más allá del narcotráfico. Estamos hablando de un momento en que China ha incrementado significativamente su presencia económica en México. Estamos hablando de un momento en que el nearshoring, la reconfiguración de cadenas de suministro globales, está convirtiendo a México en uno de los terrenos de competencia más importantes entre las dos grandes potencias del siglo XXI. Estamos hablando de un momento en que los Estados Unidos miran a México y ven no solo un vecino, sino un flanco estratégico cuya estabilidad o inestabilidad tiene consecuencias directas para su posición en el tablero global. Y en ese contexto, la narrativa de los cárteles, la narrativa de la violencia, la narrativa de un México que no puede controlarse a sí mismo, es extremadamente útil para ciertos sectores del establishment norteamericano que quieren justificar una postura más intervencionista, más coercitiva hacia México. Cuando escuchas a ciertos senadores y congresistas hablar de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cuando escuchas propuestas de enviar fuerzas especiales norteamericanas a operar en territorio mexicano, necesitas preguntarte, ¿cuál es el objetivo real? ¿Es realmente eliminar el narcotráfico que, como ya vimos, no se elimina matando capós? ¿O es establecer una presencia militar y política en México que sirve a objetivos estratégicos mucho más amplios? Porque los Estados Unidos tienen una larga historia de usar la retórica de la seguridad y el combate al crimen para justificar intervenciones en países de América Latina, que en realidad tenían que ver con el control de recursos, con el bloqueo de gobiernos que no eran suficientemente complacientes con los intereses de Washington, con la protección de inversiones corporativas norteamericanas. Guatemala en 1954. Chile en 1973. Nicaragua en los 80. La lista es larga, y no estoy diciendo que México vaya a ser el próximo en esa lista de la misma manera. Estoy diciendo que la historia nos obliga a ser escépticos, cuando el poder justifica sus acciones con la retórica de la seguridad y la lucha contra el mal. Y hay otro elemento que me parece fundamental entender, que es la relación entre el fentanilo y todo este análisis, porque el fentanilo se ha convertido en el centro de la narrativa política sobre México en los últimos años. Y es un tema serio. La crisis de opioides en los Estados Unidos ha matado a cientos de miles de personas. Es una tragedia real, humana, devastadora. Pero de nuevo, si aplicamos el análisis honesto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo empezó la crisis de opioides en este país? No empezó con el fentanilo mexicano, empezó con las farmacéuticas norteamericanas, con empresas como Purdue Pharma, que comercializaron agresivamente el Oxycontin con la complicidad de médicos, de reguladores, de un sistema de salud que trataba el dolor como un mercado, y no como un problema humano. La adicción masiva a los opioides en este país fue producida por el capitalismo farmacéutico norteamericano. Y cuando esas personas adictas ya no podían pagar los opioides legales, buscaron alternativas más baratas, y ahí entró el fentanilo, y ahí entró el mercado ilegal, y ahí entraron los cárteles que llenaron esa demanda. Entonces, cuando se habla de amenazar a México, de imponer aranceles, de tomar medidas coercitivas supuestamente para combatir el fentanilo, lo que no se dice es que el origen estructural del problema no está en México, está aquí. Está en la manera en que este país trata, o más bien no trata el problema de la adicción. Está en la manera en que el sistema de salud norteamericano falla sistemáticamente a millones de personas que necesitan ayuda. Está en la desigualdad económica, que hace que comunidades enteras en el corazón de los Estados Unidos no tengan acceso a tratamiento, a oportunidades, a esperanza. Atacar a México no va a curar un solo adicto en Ohio, en Virginia Occidental, en Kentucky, pero sí va a servir como cortina de humo política que desvía la atención de las responsabilidades internas. Ahora quiero hablar de algo que me parece que los analistas frecuentemente ignoran, que es el impacto de todo esto sobre las comunidades latinas aquí en los Estados Unidos, porque hay millones de personas en este país, muchas de las cuales me están viendo ahora mismo, que tienen familia en México, que tienen raíces en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, que son precisamente los estados donde el CQG tiene su mayor presencia y donde la violencia ha sido más intensa.
Y estas personas viven con una ansiedad particular, una angustia cotidiana que los que no tienen esas raíces no comprenden completamente. Llaman a su mamá en Guadalajara y le preguntan, ¿cómo está? Y la respuesta es siempre la misma. Aquí tranquilo, gracias a Dios, pero los tiempos están difíciles. Y detrás de esa respuesta hay una realidad de extorsión, de desplazamiento, de miedo normalizado que se ha vuelto parte del tejido de la vida cotidiana en muchas regiones de México. Y estas comunidades aquí en los Estados Unidos también son afectadas directamente por las narrativas que se construyen sobre México. Cuando los medios presentan a México como un país dominado por los cárteles, cuando los políticos hablan de México como si fuera un estado fallido, lo que están haciendo también es estigmatizar a los millones de mexicanos y mexicoamericanos que viven en este país. Están alimentando una percepción que tiene consecuencias reales en cómo se trata a estas comunidades, en cómo se les mira en el trabajo, en las escuelas, en los espacios públicos, en cómo se diseñan políticas que afectan sus vidas. La narrativa del narco no es solo un fenómeno mediático, es una herramienta política que tiene víctimas concretas mucho más allá de las zonas de conflicto en México. Permíteme también hablar del papel del ejército mexicano en todo esto, porque es un elemento que se está volviendo cada vez más central y que merece un análisis serio. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, como bajo el de López Obrador antes que ella, el ejército ha asumido un rol expandido en la seguridad pública de México, y esto genera tensiones muy profundas que no se resuelven simplemente apostando más soldados en las calles, porque el ejército mexicano, como toda institución en un contexto de altísima corrupción estructural, no es inmune a la infiltración del crimen organizado. Ha habido casos documentados, múltiples de elementos militares en nómina de los cárteles. Y cuando el Estado concentra tanto poder de seguridad en una sola institución, sin los controles civiles y democráticos adecuados, el riesgo no es solo la corrupción, el riesgo es la construcción de una estructura de poder que eventualmente puede volverse un problema en sí misma. Hay una pregunta que los académicos y los analistas de gobernanza hacen con frecuencia sobre México, y que me parece absolutamente pertinente en este contexto. ¿Puede un Estado combatir efectivamente al crimen organizado, cuando ese crimen organizado está tan profundamente imbricado en sus propias estructuras? Y la respuesta honesta es que la historia muestra que es extraordinariamente difícil, no imposible, pero difícil. Requiere no solo voluntad política, sino una transformación estructural de la economía política del país. Requiere que existan alternativas económicas reales, para las poblaciones que hoy dependen directa o indirectamente de las economías del crimen. Requiere que los salarios suban, que la educación mejore, que la inversión pública llegue a las regiones marginadas. Requiere, en última instancia, una redistribución de poder y de riqueza que toca intereses muy poderosos tanto dentro de México como en los Estados Unidos. Y esto me lleva a la pregunta que quizás es la más importante de todas este análisis. ¿Tiene México la soberanía real para hacer esas transformaciones? Porque vivimos en un mundo en que la soberanía de los países periféricos, de los países del sur global, es constantemente limitada por las estructuras del capitalismo global. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los acuerdos de libre comercio, las calificadoras de riesgo, los mercados financieros internacionales. Todos estos actores tienen la capacidad de disciplinar a los gobiernos que intentan hacer políticas que van contra los intereses del gran capital. México tiene una deuda, tiene compromisos con inversores internacionales, tiene una economía profundamente integrada con la de los Estados Unidos a través del TEMEC. Y esa integración que tiene beneficios reales, también tiene costos reales en términos de la autonomía que México tiene para diseñar su propio camino. Cuando el gobierno mexicano negocia con Washington sobre el tema de los cárteles, no lo hace desde una posición de igualdad, lo hace desde una posición estructuralmente asimétrica en que los Estados Unidos tienen múltiples palancas de presión, aranceles, certificaciones de cooperación antidrogas, acceso al sistema financiero internacional, presencia militar en la región, y eso significa que las decisiones que México toma sobre cómo combatir al crimen organizado, sobre hasta dónde cooperar con la DEA y otras agencias norteamericanas, sobre si extraditar a ciertos individuos o no están siempre mediadas por esa asimetría de poder. No es que México sea simplemente corrupto o incapaz,
es que opera en un sistema global que limita estructuralmente sus opciones. Y hay una ironía profunda en todo esto que me parece importante nombrar. Los Estados Unidos que presionan a México para que combata más agresivamente a los cárteles son, al mismo tiempo, el principal mercado de consumo que da existencia económica a esos cárteles, el principal proveedor de armas que les da capacidad militar y el principal sistema financiero que lava y recicla sus ganancias. Es como si el médico que prescribió los opioides ahora le exigiera al paciente que dejara de ser adicto, sin asumir ninguna responsabilidad propia en la creación de la adicción. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Que me estás viendo desde alguna ciudad de los Estados Unidos con raíces en México, con familia allá, con la preocupación genuina y legítima de qué va a pasar. Significa que necesitas leer la realidad con más profundidad que la que te ofrecen los titulares. Significa que cuando escuches que cayó el Mencho, si es que eso llega a pasar, no lo celebres como si fuera el fin de algo, porque no va a ser el fin. Va a ser el inicio de una nueva fase de inestabilidad que va a tener consecuencias reales en las vidas de gente real en ambos lados de la frontera. Significa también que tienes que ser muy cuidadoso con las narrativas políticas que se construyen alrededor de México en este país. Narrativas que frecuentemente son usadas no para resolver problemas, sino para construir poder político interno, para justificar políticas que tienen otros objetivos, para estigmatizar a comunidades que merecen dignidad y respeto. Y significa, creo yo, que hay una responsabilidad colectiva aquí. Los Estados Unidos no pueden seguir siendo el mayor consumidor de drogas del mundo, el mayor exportador de armas ilegales hacia México, el mayor sistema de lavado de dinero del crimen organizado global, y al mismo tiempo presentarse al mundo como la solución al problema. Esa contradicción no es sostenible, y en algún momento, las contradicciones del capitalismo siempre producen crisis. La pregunta es si esa crisis va a ser gestionada con inteligencia, con justicia, con una redistribución real y de la responsabilidad, o si va a ser simplemente reprimida, temporalmente contenida, hasta que explote con más fuerza. El mundo está cambiando. El orden global que existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos como potencia hegemónica indiscutida, está siendo cuestionado desde múltiples frentes. China, Rusia, el sur global, los movimientos internos dentro del propio Estados Unidos, todos están tensionando ese orden y México, por su posición geográfica, por su historia, por su economía, es uno de los territorios donde esas tensiones se van a manifestar con particular intensidad en los años que vienen. La eliminación del Mencho, si ocurre, no va a resolver esas tensiones. Va a ser, en el mejor de los casos, un episodio dentro de una historia mucho más larga y mucho más compleja. Una historia que se trata en última instancia de quién tiene el poder en el mundo, cómo se ejerce ese poder y a qué costo humano. Y esa historia nos incluye a todos, a ti que vives aquí, pero tienes el corazón partido entre dos países. A mí que intento analizar estas realidades con la mayor honestidad posible, y a los millones de personas en México, y en los Estados Unidos que pagan el precio real de un sistema que funciona muy bien para unos pocos y muy mal para la mayoría. Eso es lo que está en juego, ¿no? El destino de un capo, el destino de un modelo, el destino de una manera de organizar el poder y la economía que está mostrando cada vez más claramente sus límites y sus contradicciones. Y la pregunta que tenemos que hacernos, la que debería mantenerte despierto de noche, no es si México va a sobrevivir la caída del Mencho. La pregunta es si vamos a tener el análisis, la valentía y la voluntad colectiva de construir algo diferente, o si vamos a seguir repitiendo el mismo ciclo con diferentes nombres, con diferentes capós, con las mismas víctimas de siempre. Eso es todo por hoy.